Estimados estudiantes, con esta comunicación vamos a ver la teoría de los hechos jurídicos. Primero, la definición de la palabra hecho, que se refiere a acción, obra o cosa que ocurre o sucede. Debemos aclarar que el derecho regula un conjunto de acontecimientos o sucesos que surgen de la naturaleza o de la interacción social de las personas a las que les da una condición jurídica y le determina una consecuencia jurídica. En el ámbito del derecho se considera que forman parte de la teoría de los hechos jurídicos las omisiones, o sea, dejar de hacer algo. Hay hechos o sucesos que por no formar parte del ámbito del derecho, entonces no tienen condición jurídica ni consecuencia jurídica. En este sentido, tenemos que el hecho puede ser jurídico o no jurídico. El hecho jurídico sería todo acontecimiento, ya sea acción u omisión, que está previsto en la ley y tiene condición jurídica y consecuencia jurídica. Mientras que el hecho no jurídico sería cualquier acontecimiento, acción o omisión, que no está previsto en la ley, por lo que no tiene condición jurídica ni consecuencia jurídica. Volvemos entonces al planteamiento. El hecho jurídico se puede entender que está compuesto por los hechos naturales o hechos de la naturaleza y los hechos humanos. Los hechos naturales se producen por causas propias de las leyes de la naturaleza y el derecho les establece consecuencias jurídicas. Por ejemplo, sequías, inundaciones, terremotos, o también los hechos vitales que están regulados en la Ley 31 del 2006, como por ejemplo el nacimiento o la muerte de una persona. En cuanto a los hechos humanos, tenemos que se producen por sujetos del derecho, ya sean personas naturales o personas jurídicas. Seguimos entonces ya distinguiendo el hecho natural y el hecho humano. Tenemos entonces que el hecho humano, o sea, el que está realizado por una persona, puede ser involuntario o voluntario. El involuntario puede ser por culpa, negligencia o impericia. Mientras que el voluntario puede ser ilícito o antijurídico y puede ser lícito, o sea, lícito conforme a la ley. Aquí tenemos entonces unas observaciones que nos puede hacer el Código Civil en el sentido del artículo 1644, cuando dispone lo siguiente: el que por acción u omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Si la acción u omisión fuere imputable a dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable por los perjuicios causados. Ahí se observa cómo la disposición legal hace referencia tanto a una acción como a una omisión y le da una consecuencia jurídica. El otro ejemplo que tenemos ahí con el artículo 26 del Código Penal, que dispone: para que una conducta sea considerada delito, debe ser realizada con dolo, salvo los casos de culpa previstos por este código. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Retomando, el hecho jurídico humano, como advertimos anteriormente, que puede ser involuntario y voluntario, en la parte relativa al acto o hecho jurídico involuntario, podemos tener lo que es la culpa, la negligencia y la impericia, y que puede tener pues consecuencias en la parte de la legislación civil, o sea, que sería una infracción a la ley civil o penal, laboral o de salud o de familia. En cuanto al hecho jurídico humano voluntario, tenemos dos categorías que serían el ilícito o ilegal o antijurídico, que corresponde a la infracción a la ley civil, penal, laboral, de salud o de familia, etc. Y el hecho
jurídico humano voluntario lícito, o sea, el legal, que entonces, como se resalta pues en el rectángulo de color azul, sería el acto jurídico o negocio jurídico. Por consiguiente, el acto o negocio jurídico se define como el hecho humano voluntario lícito, del cual depende el nacimiento, modificación, extinción de derechos y obligaciones. Para precisar la conceptualización de acto y negocio jurídico, hacemos la siguiente aclaración. Primero, el hecho jurídico es un concepto teórico general, o sea, es genérico, mientras que el acto o negocio jurídico son especies del concepto genérico. Ambos se definen como el hecho jurídico humano voluntario lícito con el que se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. De tal manera que el acto jurídico puede ser realizado por una persona, mientras que el negocio jurídico es realizado por dos o más personas. Ejemplos que vamos a hacer referencia para acto jurídico y negocio jurídico. Con relación al acto jurídico, presentamos que el presidente de la República por sí solo nombra y separa libremente a los ministros de Estado de acuerdo al artículo 183 de la Constitución Política. Quiere decir que el nombramiento y la separación de los ministros de Estado le corresponde solamente al presidente de la República, no necesita de nadie más o de ningún otro funcionario más para que esto se haga efectivo. Otro ejemplo es el de el artículo 702 del Código Civil, en la que dice que el testamento es un acto personalísimo. No podrá dejarse su formación en todo o ni en parte al arbitrio de un tercero ni hacerse por medio de mandatario. O sea, solamente el que puede otorgar testamento sería el testador. Ya como ejemplo de negocio jurídico podemos mencionar el contrato o convenio, que es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o muchas personas, conforme a lo dispone el artículo 1105 del Código Civil. En el Código de Trabajo tenemos el artículo 62 que dice: se entiende por contrato individual de trabajo, cualquiera sea su denominación, el convenio verbal o escrito mediante el cual una persona se obliga a prestar sus servicios o ejecutar una obra a favor de otra, bajo la subordinación o dependencia de esta. De ahí el por qué este es un negocio jurídico en el ámbito laboral. En cuanto a la validez de los actos y los negocios jurídicos, debemos considerar que debe de existir voluntad, capacidad, objeto y la formalidad o forma. Estos son los 4 elementos que se requieren para que un acto o negocio jurídico sea válido. En cuanto al elemento de la voluntad, el acto es válido si se realiza con la intención de hacerlo por libre disposición. El acto o el acontecimiento no será válido jurídicamente si hay vicios de la voluntad como el error, fraude, violencia, intimidación o dolo. Esto es porque entonces quiere decir que no hay una libre disposición de la voluntad. La capacidad jurídica, o sea, la idoneidad que tiene la persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Se establece 2 tipos de capacidad: la capacidad de goce y la capacidad de hecho o ejercicio. La capacidad de goce se refiere a que se adquieren derechos y se contraen obligaciones. La capacidad de hecho o ejercicio se refiere a la aptitud para actuar por sí mismo con relación al ejercicio de sus derechos y al cumplimiento de sus obligaciones. La incapacidad jurídica, o sea, la falta de capacidad jurídica,
sería una limitación de la capacidad por situaciones legales o naturales. Por ejemplo, la minoría de edad, la enfermedad mental, la pérdida de la capacidad de decisión o gobernarse a sí mismo. En cuanto al objeto, el objeto debe de ser legítimo, no debe de estar prohibido por la ley. En un contrato, el objeto consiste en la prestación que puede ser dar, hacer o no hacer. Aquí sí debo advertir que la palabra objeto en esta parte no debe de ser confundido con una cosa, porque en una relación jurídica, el objeto, cuando hay un negocio jurídico, el objeto viene a ser la prestación, o sea, dar, hacer o no hacer algo. En cuanto a la forma, se hace referencia pues a la formalidad, que es la forma o la manera en que se exterioriza la voluntad, que puede ser verbal o escrito. Quiere decir que hay negocios jurídicos que tienen validez simplemente haciéndolo verbal o también por escrito. Si es exigida por la ley como elemento indispensable, o sea, la formalidad, si es exigida por la ley como elemento indispensable para su existencia o validez o prueba de su existencia, se denomina solemnidad. Entonces, tenemos que para la validez se reconoce con el latinazgo ad solemnitatem, pero si es para probar que se realizó el acto o el negocio, entonces se conoce como ad probationem, porque tiene la finalidad de probar que se hizo efectiva la negociación. Les agradezco su atención.